Buenas, muy buenas a todos los oyentes. Pueden llamarme Jordani, su crítico de poca confianza. Y hoy es un día muy especial, pues este será mi primer y posiblemente único podcast. Muy agradecido con mi universidad por permitirme esta gran oportunidad. Y siendo un caso tan especial, decidí hablar de una obra que sinceramente no logro sacarme de la cabeza, aunque tal vez no sea por las mejores razones. Y por el título ya podrán intuir que me refiero a Chainsaw Man. Pero lamentablemente, aunque me gustaría referirme exclusivamente a la primera parte de esta historia, en este caso hablaremos de su no tan querida secuela, Chainsaw Man Parte 2. Pero primero un breve contexto. Chainsaw Man es un manga creado por el autor Tsuki Fujimoto, que tras el éxito de su primera parte, tuvo su regreso con una secuela cuyo primer tomo salió el 4 de octubre de 2022, dando paso a una obra que los fanáticos, sin saberlo, se convertiría en una de las historias objetivamente peor escritas de los tiempos modernos y un ejemplo de cómo no debes, de no solo no hacer una secuela, sino cómo no construir una obra en general. Pero para hablar de una secuela, primero se debe hablar, aunque sea un poco de su antecesor. La primera parte del Hombre Motosierra es, en mi opinión personal, una película de Quentin Tarantino. Algo que se nota fácilmente cuando sabes que Fujimoto es fanático de sus películas, como el cine americano en general. Es por eso que cosas como su ritmo, narrativa y en general toda la obra puede enganchar tan fácilmente al lector, pues posee similitudes bastante claras con las obras del galardonado director con un fetiche por los pies. Cosas como sus personajes simples pero carismáticos, la trama aunque cuenta con momentos de profundidad y algo de reflexión, nunca son el foco principal, pues todo se centra en la acción por lo general exagerada y su protagonista Denji es un personaje que siguiendo la línea de Tarantino no es para nada un héroe, a veces ni siquiera un ser humano decente, pero los eventos que rodean su vida justifican bastante bien a su personaje, al mismo tiempo que provoca un sentimiento de empatía con el público que simplemente no puedes evitar. Pese a todo ello, con toda sinceridad, esta obra, al igual que todas las existentes, no es perfecta, pero es lo que toda la historia debe apuntar a ser, entretenida y disfrutable. Es por eso que se ganó el cariño de tantos fans, pero también a la que permite con facilidad notar en qué se equivocó Fujimoto al hacer tu continuación, siendo este el peor error que un autor o cualquier persona puede cometer, querer imitar algo que tú mismo admites abiertamente que no entendiste. Esto es algo que puede ver fácilmente, pues al principio de la historia, pese a su ritmo un poco más calmado, este sigue sintiéndose similar al inicio de la primera parte. Además de encargar de presentar de buena manera a la nueva protagonista, Asa Mitaka, estableciendo claras diferencias con Del y hacer un personaje que no conoce para nada el mundo que se va a meter, donde solo le aguanan de grasa, además de presentar la trama principal de manera magistral y muy interesante. Todo esto causa que la mejor parte de la obra sea su inicio, que generó expectativas hasta su tercer arco, el cual, irónicamente, su nombre presage lo que sucederá con el resto de la historia. Una estrepitosa y horrible caída en todos los aspectos posibles de la misma. Después del arco del demonio de la caída, todo es colina abajo, sin frenos hasta el horrible final. Comenzando que Asa, que es la protagonista de la obra, es dejada de lado para devolver el foco de Denji, el cual realmente no es que no le sucedan cosas interesantes, es que Fujimoto se encarga de que nada parezca interesante. Realmente si lees la obra te das cuenta de que nada de lo que sucede se siente con un peso, pues Denji no parece interesado en reaccionar a lo que le rodea, provocando el efecto en el lector de que nada de lo que está viendo es relevante. Esto sumado a otros problemas como la falta de personajes secundarios interesantes, la falta de objetivo y el terrible ritmo de la obra solo causa que quieras abandonar la misma. La cosa no mejora cuando, para intentar elevar las ventas, Fujimoto comenzó a recurrir aún más a los llamados shots vacíos, algo que en realidad ya estuvo sucediendo desde el inicio de la misma, pues desde la misma parte, dos pero mejor disimulados. En este caso, un shock vacío es todo lo que le sucede a Denji. Una serie de eventos trágicos uno tras otro, como la pérdida de su hogar junto a sus mascotas por culpa de un incendio provocado por uno de los antiguos líderes de la historia, la pérdida de su hermana, su única familia que posee el mundo tras ser capturado y horriblemente mutilado, y finalmente el evento que lo define todo, la muerte de la Yuta, su hermana. Todos estos eventos impactantes se sienten vacíos, porque el propio Disney actúa como si no importaran. No solo eso, todo el mundo actúa como si nada de eso importara, como si esas pérdidas fueran algo natural, algo que debía suceder, pero tampoco tan relevantes como cuando pierdes una moneda en la alcantarilla o se te olvida algo en casa, pero al final no lo necesitas.
Es por eso que ese momento escogido de manera unánime el peor de la obra, y uno que cualquier escritor sabe que jamás debe hacer: matar a un personaje solo para generar impacto momentáneo en el espectador y que luego los personajes no reaccionan a este hecho tomando como algo irrelevante para su vida. Simplemente algo lamentable, y en el momento que muchos decidieron dejar la obra, la cosa que considera su final fue lo mejor. ¿Y por qué se considera tan bueno el no haber visto el final? Simple, porque en este caso Fujimoto realizando el que sin duda es el número uno de cosas que nunca debe hacer si escribes una historia: darle un final que ni siquiera se puede considerar final a tu obra. Básicamente el autor provocó que el protagonista volviera en el tiempo, evitando que todos los eventos que el lector vio sucedieran en primer lugar. Realmente creo que no necesito explicar por qué evitar que tu historia suceda en primer lugar es sin duda el peor final que le puedes dar a la misma, especialmente cuando ni siquiera se permite a los personajes recordar los eventos que causaron que tuvieran que recurrir a un recurso como ese en primer lugar. Realmente podría estar al menos 2 horas, y no miento, hay un video de 2 horas de otro youtuber que se encargó de demostrar por qué esta obra es una porquería, hablando de todo lo malo que esta obra posee, desde la completa falta de arco de personajes secundarios, la mala ejecución de los arcos de los protagonistas, el pésimo desarrollo de la trama, al punto de que esta parece que no existe por momentos, la falta de coherencia, ritmo completamente deficiente, etcétera, etcétera. Todo esto resumen de cómo, como dije al inicio, el autor trató de imitar una película que vio y le provocó sentimientos de confusión tanto al inicio como al final, que quería compartir con sus lectores, olvidando completamente que la obra que trató de imitar no funciona dentro de la suya por una gran cantidad de factores, que van desde que los formatos son completamente diferentes hasta sus géneros. Pero pese a todo lo dicho, yo realmente recomiendo leerla, especialmente si tú lector, oyente o como quieras que te llame, mismo deseas escribir alguna vez una obra, pues como recomendó el famoso y bastante excéntrico autor de cómics Alan Moore, leer malas historias es excelente para aprender a escribir buenas historias. Y sin duda Chainsaw Man 2 es una terrible historia de la que tal vez futuros autores se inspiren para no cometer los mismos errores. Bueno, eso ha sido todo por hoy, posiblemente para siempre, pero fue divertido. Espero sacarme al menos un 15. Hasta entonces, nunca nos veremos de nuevo. Chao.